Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Hola, ¿me están escuchando? ¿Se escucha? Está. A ver, no sé si me confirma de que se escucha porque parece que... Fernando, haceme así si escuchas. ¿Me estás escuchando? Yo no escucho nada. A ver, Fernando, ¿me escuchas? ¿Se escucha? ¿Todo bien? Mm, no sé cuál es el problema ahora. Yo no le estoy escuchando nada. A ver. A ver, voy a probar, voy a salir y voy a entrar otra vez porque no escucho nada. Mm, eh, uno de los integrantes de la liga sobre que sí me están escuchando. Así es que voy a tratar de comenzar, ya que comenzamos bastante atrasados, pido disculpas. Eh, Me presento oficialmente, soy el doctor Bruno Cabral, docente universitario y médico generalista. Eh, a continuación vamos a estar hablando sobre los métodos de imagen y estudios complementarios direccionados a lo que sería el aparato genitourinario, ¿verdad? Masculino y femenino. Entonces, sabemos toda la anatomía que comprende este sistema, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar un poquito. Siguiente, Fernando, por favor. Eh, Ahí tenemos el trayecto, ¿verdad? De donde va a iniciar la formación de la orina, que son la parte renal, ¿verdad? Tenemos los dos riñones, lado derecho e izquierdo, continuado por lo que sería el uréter, que van a desembocar, a drenar todo lo que sería la orina, la vejiga, ¿verdad? Que es la parte más inferior y próximo a lo que sería el aparato reproductor femenino masculino, ¿verdad? Y por último tenemos lo que sería el trayecto uretral, que es el orificio que va a tener el contacto con el exterior, ¿verdad? Bueno, siguiente, Fernando, por favor.
Bueno, ¿qué es lo que van a permitir estas imágenes? Métodos de imágenes exclusivamente, porque también tenemos los estudios complementarios y cuando hablamos a nivel urológico, a partir de patologías renales también, nosotros tenemos la parte la más y común estudio complementario que se solicita, que es la orina, ¿verdad? La orina simple del paciente, ¿verdad? Pero esto vamos a dejar como broche de oro en esta clase de hoy. Bueno, comenzamos entonces la parte de imágenes. Tenemos entonces donde van a evaluar cómo está la función, en realidad más la estructura anatómica y también si hay alguna alteración dentro de estos órganos, ¿verdad? Como el riñón, el uréter, la vejiga, la próstata, la uretra y los genitales también, ¿verdad? Que podemos tener alteraciones dentro de estas anatomías. Y generalmente dependiendo ya, siempre direccionado, generalmente se pide el estudio complementario, ¿verdad? O el método diagnóstico, dependiendo de lo que el paciente va a ir presentando, la clínica del paciente, ¿verdad? Los síntomas que él va a ir presentando. Y de acuerdo a esto vamos a ir direccionando a qué estudio es lo que necesitamos para llegar a un diagnóstico final, ¿verdad? Porque siempre tenemos varias hipótesis y con estos estudios complementarios justamente nos van a ayudar a tener un mejor apunte a qué es lo que está en disfunción. Siguiente. Comenzamos entonces con uno de los estudios bastante comunes utilizados en la medicina, que es la ecografía o también conocido como ultrasonografía. Es uno de los estudios más comunes utilizados, ya que generalmente no tiene mucha repercusión así en irradiación, ¿verdad? Realmente no irradia y esto se puede someter cualquier tipo de personas, como las embarazadas o niños también pueden hacer este método de imagen, que generalmente no tiene una repercusión importante en el organismo, ¿verdad? Y también porque es económico y generalmente es de fácil acceso, ¿verdad? Entonces, generalmente en casi todos los hospitales, inclusive en clínicas privadas, también hay lo que es la ecografía, porque es un aparato, ¿verdad?, que es bastante movible, por decir así, ¿verdad? Ya cuando hablemos de otros métodos diagnósticos, vamos a ver que son bastante, mucho más complejos, por decir así, por la estructura y las funciones, ya limita un poco la accesibilidad de esto, ¿verdad? Y también porque, por el costo, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, la ecografía generalmente se utiliza para lo que sería la evaluación anatómica del riñón, ¿verdad? Ver el tamaño, la forma, o también si hay así tumores ahí presentes, ¿verdad? Y también patologías comunes eh, que vemos el día a día los médicos que estamos hacemos urgencias, que es la famosa litiasis renal, ¿verdad? En donde el paciente presenta síntomas muy agudos, ¿verdad? Como el dolor, náuseas, vómitos, y generalmente el famoso Giordano o lo que sería puño percusión positivo, ¿verdad? Esta sería la clínica prácticamente del paciente que nos hace sospechar de que el paciente está cursando con una litiasis renal, ¿verdad? Y generalmente un dato muy importante es que los pacientes que con esta patología de la litiasis renal presentan siempre una recaída. Entonces, es bueno y importante preguntar lo que sería el antecedente remoto de la enfermedad, ¿verdad? O sea, que si en algún momento ya presentó un síntoma similar. Y generalmente estos pacientes ya son conocidos y saben su patología, entonces facilita y hace que no se le pida estudios complementarios innecesarios, así como esto, ¿verdad? Si el paciente ya sabe y tiene un diagnóstico previo a la consulta, ya sabemos que se trata probablemente de una litiasis renal por la semiología y los síntomas que el paciente va a ir presentando, ¿verdad? Si, eso siempre si es que el paciente ya tiene por lo menos un estudio que sería la ecografía, que es para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, después tenemos otras alteraciones que podemos encontrar también, como la hidronefrosis, que sería en la parte de la uretra, ¿verdad? Y las obstrucciones urinarias, justamente dadas por lo que serían estos cálculos, ¿verdad?, que se van a ir formando en estas vías urinarias.
También vemos la parte de la vejiga, ¿verdad? Vemos el volumen, las paredes, si está presente algún tumor o también algunos cálculos que pueden llegar ahí y obstruir ahí el pasaje de la orina, ¿verdad? Evaluamos también la próstata, ¿verdad? La misma cosa, los tamaños. Eh, Después tenemos la parte testicular, donde también podemos encontrar otras patologías como la torsión, tumor, cáncer o alteraciones del epidídimo. Y también se utiliza la ecografía como famoso el FAST, ¿verdad? Que es en donde se utiliza como un guía para que podamos hacer los métodos complementarios que ya son invasivos, así como para hacer una biopsia. Por ejemplo, pacientes que tienen una patología como la hiperplasia prostática benigna, generalmente estos pacientes, previo a su diagnóstico final, generalmente tienen los síntomas de una obstrucción, ¿verdad? Del canal del uretral, ¿verdad? En la parte de la uretra. Hay un aumento del volumen de la próstata, ¿sí? Por eso es la hiperplasia, ¿verdad? Prostática. Y entonces, ¿cómo se descarta si es benigno o maligno? Porque acordémonos que siempre puede ser, hay que descartar cualquier tipo de tumor si es benigno o maligno, ¿verdad? Y esto se hace generalmente a través de la biopsia. Y esa biopsia generalmente se mete una jeringa o una jeringa, una inyección, un material así fino que generalmente se hace tras rectal y en donde se perfora la próstata y se sacan pequeños muestras del tejido, ¿verdad? De la próstata, y eso se lleva a estudios anatomopatológicos para ver cuál es la característica de las células que están ahí, ¿verdad? Y con esto se llega al diagnóstico. Entonces, de ahí parte lo que sería si el paciente va a saber si es una hiperplasia prostática benigna o si es maligna, ¿verdad? Y generalmente, si es benigna, se puede mantener así el paciente con tratamiento medicamentoso, ¿verdad? Dependiendo también si es que no hay una obstrucción total del canal uretral, pero generalmente deben ser sometidos a cirugía, ¿verdad? Para que pueda erradicar las patologías. Y también llevar en cuenta de que estas patologías benignas se pueden volver malignas, ¿verdad? Entonces, siempre la recomendación es como un tratamiento preventivo. Entonces, prevenir nomás es mejor, ¿verdad? Siguiente. Luego tenemos, eh, bueno, acá tenemos algunas, este slide después creo que Fernando le va a facilitar a ustedes para que puedan volver a mirar. Ya estuvimos mencionando esto sobre algunas ventajas y las desventajas acá tenemos como lo que sería menor resolución, o sea, tenemos una pequeña dificultad, o sea, hay mayor dificultad para las estructuras más profundas, ¿sí? Por eso en caso que queramos evaluar estructuras más profundas del organismo, ahí ya debemos solicitar otros estudios complementarios que ya no va a hacer la ecografía, ¿verdad? Y finalmente sí, es un poco dificultoso observar lo que serían los uretes completos totalmente, ¿verdad? Pero se puede ver, ¿verdad? Luego el siguiente tenemos la segunda más utilizada, ¿verdad? Y en este caso es gold standard para el diagnóstico de una de las patologías comunes que estuvimos hablando, que es la litiasis renal, que es la formación de coágulos, perdón, la formación de piedras por distintos contenidos, ¿verdad? Puede ser de calcio, de ureato, de cristales, etcétera, ¿verdad? Bueno, y esta tomografía generalmente es un estudio más completo, ¿sí? Cualquiera sea, hablando de anatomía, sabemos que, perdón, hablando de medicina, sabemos que la tomografía es un estudio que va a ver toda la parte interna de la estructura de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, esto sí ya va a ser útil en el caso que queramos observar estructuras mucho más profundas, ¿verdad? Y este es el método diagnóstico de gold estándar para lo que sería, como ya mencioné, el diagnóstico de la litiasis renal, ¿verdad? También para evaluar otras características como la forma o la presencia de tumores, ver también algunos traumas y hay sangrados, ¿verdad? Eh,
si hay presencia de abscesos y también lo que sería patología cancerígena, ¿verdad? Y acá tenemos algunas modalidades de la tomografía computarizada, ¿verdad? Está, en realidad, el nombre completo sería tomografía axial computarizada, ¿verdad? Se abrevia nomás siempre lo que sería el TAC. Al menos acá en Paraguay es así como se llama, ¿verdad? En Brasil creo que le llaman tomografía nomás, no sé si tienen el término axial computarizada. Bueno, después acá tenemos entonces las modalidades que son la que se utiliza sin ningún contraste ninguno, ¿sí? Y hay otro que se utiliza contraste, en donde generalmente es para ver o diagnosticar tumores o infecciones o traumas, así para ver por dónde está atravesando la sangre o si hay alguna obstrucción también, ¿verdad? Entonces con la tomografía generalmente ayuda esto también a ayudar. Y la urotal, que sería el sistema calicial y uréteres, que es lo que nos va a importar en esta clase, ¿verdad? Tenemos las desventajas, ¿verdad? O limitaciones que podemos encontrar, que esta sí ya hay una radioactivación, en donde sabemos que cuando a mayor frecuencia nos ponemos radiaciones hay mayor riesgo de desencadenar patologías fisiopatológicas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las desventajas que tiene, ¿verdad? Y generalmente eh, hay que llevar en cuenta también que en pacientes con insuficiencia renal hay que llevar el tema del contraste, que generalmente se le aplica endovenoso a los pacientes, eh, está contraindicado en estos pacientes que sufren de alteraciones renales como la injuria renal crónica. Luego tenemos algo, un estudio similar a esto, que es la resonancia magnética, ¿sí? Resonancia magnética nuclear, que también tiene una alta liberación de radiación de iones, ¿verdad? Y tiene indicaciones para lo que sería ya el diagnóstico de cáncer, ¿sí? Para ver en caso de que haya algún metástasis. Generalmente la resonancia se le pide más a los pacientes que ya tienen el diagnóstico de un cáncer, ¿sí? Y lo que se busca o lo que se quiere hacer, evitar es en caso de que el paciente ya haya hecho metástasis, ¿verdad? Entonces la resonancia es un estudio muy específico para ver estos detalles. Y generalmente se le pide resonancia de cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis para descartar cualquier tipo de metástasis que haga cual sea la tumoración o el cáncer, ¿verdad? Porque sabemos que la eh, difuminación o ¿cómo era? Cómo se va diseminando el cáncer puede ser hemático o puede ser por la linfa, entonces puede llegar a cualquier otra estructura o órganos del sistema, ¿verdad? Puede ser hueso, hígado, pulmón, depende ya que sea el tipo de cáncer, ¿verdad? Luego de la resonancia, eh, acá luego después van a ver sobre las ventajas y desventajas que está también ahí en el slide. Vamos al siguiente método diagnóstico, que es la radiografía. Es el siguiente. Sí. La vez pasada tuvimos un caso de un paciente que estaba con una litiasis renal y le hicimos, como no teníamos disponible eh, el método auxiliar, que es de gold estándar, que es la tomografía, no estaba funcionando. Entonces recurrimos y el paciente no tenía condiciones económicas para que pueda acceder a lo que sería la ecografía. Entonces, como el único método que teníamos hacer radiografía, les solicitamos la radiografía, pero no observamos nada de alteraciones dentro de la radiografía de abdomen que le hicimos en el paciente. ¿Por qué? Y tenía un puño de percusión positivo, o sea, realmente se trataba de una litiasis renal. Pero cabe destacar que la radiografía simple en la litiasis renal específicamente va a depender mucho de la característica de la formación de ese cálculo, ¿verdad? Generalmente los cálculos que son radioopacos son los que vamos a ver en la radiografía, así como pueden ver acá, ¿verdad?
radioopacos, así como el calcio, por ejemplo, ¿verdad? La formación de calcio, o cúmulo de calcio, va a formar ahí un cálculo renal, ¿verdad? Y ahora, lo que no se van a ver en la imagen cuando se trata de una litiasis son los radios lúcidos, que son esas imágenes más oscuras, que pueden estar formados por ácido úrico o por también por xantinas, ¿sí? O cualquier otros componentes también. Y generalmente tiene poca sensibilidad para tumores, la radiografía para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, en este caso sí necesitamos hacer más un estudio para la visualización de órganos blandos, ¿verdad? Que sería la ecografía, primera de las opciones. Pero si tenemos la disponibilidad de la tomografía, siempre va a ser tomografía, ya que es un poco más compleja. Pero siempre hay que hacer el balance, ¿verdad? Tipos, qué es lo que conviene, hay ventaja y desventaja, ¿verdad? Si le conviene más al paciente realizar o no realizar, entonces, de acuerdo a eso, vamos tomando las decisiones, ¿verdad? Las conductas que vamos a realizar con el paciente. Luego tenemos la urografía. Estoy tratando de ser breve, chicos. La urografía es lectora que va a ser hoy en día es mucho menos utilizado, ya se desplazó por lo que sería la tomografía axial computarizada. Generalmente se usa la urografía escritora para ver si obstrucciones urinarias o malformaciones renales, para ver cómo va a obstruir, ¿verdad? Porque generalmente es como también se le coloca contraste, pero endovenoso, ¿verdad? Se le coloca un contraste endovenoso, pero en la parte renal, ¿verdad? Para ver cómo va a colorear. Generalmente con eso nosotros podemos observar alguna obstrucción porque no va a colorear la parte que está obstruida o si hay alguna malformación ahí en la parte renal, ¿verdad? Entonces esto es algo que, bueno, como la medicina va avanzando siempre, bueno, y se va dejando de lado lo que ya hoy en día no es tan ventajoso, por decir así, ¿verdad? Porque hay otros estudios que sí podemos ver eso también. Luego tenemos la citoscopía endoscópica urinaria. Es es un método de imagen clásico de visualización directa, ¿verdad? Generalmente esto es para ver también así la presencia de tumores vesicales, que es más cercano, ¿verdad? Que a la vejiga ya. Si hay algún sangrado, ¿sí? Que venga de la parte de las vías urinarias superiores, ¿sí? También se puede utilizar para la extracción de cálculos, ¿sí? Vesicales y resección transuretral en caso que haya también. Y generalmente esto también es el método para la colocación del catéter doble J, que es el tratamiento para los pacientes que tienen hidronefrosis, ¿sí? Que sería la inflamación ahí del canal uretral, ¿verdad? Generalmente, la ventaja que tiene este estudio, la citoscopía, es que llegamos a un diagnóstico, pero al mismo tiempo cuando vos haces el diagnóstico ya tenés ahí mismo el tratamiento. O sea, con este mismo estudio ya puedes resolver la patología o la alteración que está causando. Y generalmente la desventaja es que es invasivo, ¿verdad? Porque generalmente es un material que se introduce, ¿verdad? A profundidad de la uretra, ¿sí? Y se va recorriendo hasta la vejiga y dependiendo de esto ya al uretra para hacer distintos procedimientos, ¿verdad? Y que requiere de anestesia, ¿verdad? Esa sería la limitación que vamos a encontrar. Luego tenemos la uretroresonancioscopía, que es la nefroscopía. Esto generalmente sí también es invasivo. Como pueden ver ahí, generalmente se le perfora en la parte abdominal del paciente para ver también, ¿verdad? Eh, la presencia de litiasis, ¿sí? Y generalmente con este mismo diagnóstico ya también se hace lo que sería tratamiento, o sea, la desobstrucción de esas vías. Y también con esto, con este uteroresonancioscopía, generalmente se utiliza para sacar la biopsia renal en caso de que sea necesario en paciente, ¿verdad? Depende sea la patología y si tenga criterio para hacer la biopsia. Extracción de cuerpos extraños
y también ayuda a la visualización de tumores uretrales. Ahí con eso tenemos la conclusión de la parte de imágenes, ¿sí? Tenemos entonces un resumen práctico, le puse ahí un resumen para que puedan tener ahí lo que serían los métodos de imagen que ayudan en el sistema genitourinario, ¿verdad? La ecografía, que para el mejor diagnóstico tenemos la hidronefrosis, la vejiga, la próstata y testículos. Y tenemos acá la desventaja que generalmente depende de alguien que realice el procedimiento, ¿verdad? La tomografía sin contraste generalmente es el gold estándar para hacer diagnóstico de la litiasis renal, ¿sí? Y la limitación o la desventaja que tiene es que tiene mucha radiación, ¿verdad? Tomografía axial computarizada contrastado, tenemos el diagnóstico mejor para hacer tumores y también hematuria, ¿sí? Y la limitación es que generalmente necesita un contraste y sabemos para hacer el contraste en pacientes que tienen alteraciones renales, tiene contraindicación y que tienen radiación como ya estuvimos hablando. Mi batería está terminando por eso. La resonancia magnética, radiografía, gamografía y citoscopía. Entonces ahí le dejo ese resumen para que puedan ir viendo con más detalles y vamos a pasar al siguiente método que a mí me parece más interesante y más común en el día a día que vemos, ¿verdad? Que son los componentes del perfil renal. Sabemos que cuando viene un paciente en la urgencia o en el consultorio y tenga alguna alteración del sistema genitourinario, lo que es indispensable no solicitarle sería el perfil renal, ¿verdad? Aparte de lo que sería el estudio complementario, que es la orina simple, que son los estudios más comunes que generalmente se le pide al paciente para evaluar la función ahí o la alteración que podamos encontrar en el paciente, ¿verdad? Entonces, como componente del perfil renal tenemos ahí siempre la creatinina sérica, ¿sí? Es bueno y coloqué para ustedes también ahí que la creatinina es el producto metabólico de lo que sería el metabolismo muscular, ¿verdad? Generalmente es por la vía renal que se elimina el desecho, ¿verdad? Del metabolismo muscular y se elimina como de forma de creatina, ¿sí? Por la filtración glomerular. Entonces, esto es uno de los métodos que tenemos como para evaluar la función renal, si es que está funcionando todo ok, o si ya hay una disminución o está perdiendo mucho la filtración renal, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros nos guiamos la creatinina y luego tenemos lo que sería la urea, que la urea también es algo muy similar, ¿verdad? En realidad la urea es el producto metabólico de las proteínas, ¿verdad? Que se producieron en el hígado. Entonces, generalmente, urea y creatinina es lo que nos guiamos para ver cómo está ahí la función renal, ¿sí? Para ver cómo el perfil renal. Por eso, generalmente, el perfil renal se le pide al paciente y ya viene urea y creatinina ahí. Siempre ahí con los valores de referencia, ¿verdad? Porque siempre están presentes, pero hasta un cierto nivel se considera fisiológico. Luego, cuando sobrepasa estos valores, sí ya tenemos una fisiopatología. Entonces ahí le puse también los valores para que puedan guiarse y lleven en cuenta también que los laboratorios van a variar siempre de laboratorio en laboratorio, a veces varían los valores de referencia. Entonces es algo que no necesitan preocuparse por ahora, de memorizar los valores así. Entonces va a depender de cada laboratorio que lanza sus valores de referencia. Y generalmente, hasta los exámenes, generalmente se colocan ahí los valores de referencia que consideran normal, ¿verdad? Bueno, luego tenemos los electrolitos séricos, ¿sí? Estos electrolitos generalmente sabemos que van a estar filtrados a la filtración de la sangre, ¿verdad? Todos estos componentes eléctricos, acordémonos que van a estar en el plasma, este plasma se va a dar en la filtración renal, en donde van a ser reabsorbidos y otros van a ser excretados, ¿verdad? Entonces, tenemos una cierta cantidad también cada una de ellas y dependiendo de que si no hay una reabsorción o hay una
eliminación o lo opuesto, hay una excreción excesiva y o hay una reabsorción excesiva, también vamos a percatarnos acá en estos iones, ¿verdad? Entonces el sodio generalmente tenemos valor de referencia, esto sí generalmente es estándar, que es 135 a 145 mil equivalentes por litro, que esté presente ahí, ¿verdad? Potasio, que es de 3,5 a 5,0, ¿sí? Que es los valores de referencia. Cloro, tenemos de 95 a 105 mil equivalentes por decilitro. Y bicarbonato de 22 a 28 mil equivalentes por litro. Bueno, luego tenemos la tasa de filtración glomerular. Esta tasa de filtración glomerular eh, generalmente se mide en la orina del paciente. Y acá tenemos algo muy importante que generalmente en los hospitales se hace, lo que es el balance hidrosalino. El balance hidrosalino generalmente es muy simple, pero requiere mucho control, ¿verdad? Generalmente, les resumo cómo se hace. El balance hidrosalino se contabiliza todo lo que el paciente va a ir recibiendo de líquido, ¿sí? Ya sea por vía oral, por vía endovenosa o cualquier otro vía que sea líquido, ¿sí? ¿Y cuál es el método de extracción de ese líquido? Por la orina. Entonces, se le controla a través de la sonda, ¿verdad? Sonda vesical, se le coloca ahí la bolsa colectora y se va teniendo un parámetro ahí, ¿verdad? De todo lo que ingresa debe salir también una cierta, la misma cantidad probablemente, y ahí se va controlando, ¿verdad? Si es que la función renal está funcionando normal, ¿verdad? Porque todo lo que ingresa debería salir también. O haya una mínima diferencia en cuanto a la excreción, ¿verdad? Entonces, generalmente es considerado normal el valor de orina o la cantidad de orina que debe tener un paciente de 1,73 milímetros al cuadrado, de 90, mayor a 90 ml por minuto, generalmente, la orina que debe tener, ¿verdad? Valor de referencia ese en un paciente aproximadamente de 1,73 centímetros, ¿sí? Y si el diagnóstico, o sea, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, generalmente la filtración glomerular van a estar disminuida, o sea, el paciente va a orinar mucho menos de lo que debería estar orinando. Y esto persiste por un periodo crónico, ¿sí? Entonces, crónico le hablamos a partir de 3 meses para arriba. Entonces, a partir igual o mayor a 3 meses, que haya una tasa de filtración glomerular por debajo de 60, tenemos ya lo que sería una enfermedad renal crónica. Y esto es muy común en pacientes que son diabéticos, porque con el tiempo van alterando la parte de la filtración renal por las altas concentraciones de azúcar que van a ir teniendo ahí, ¿verdad? Luego tenemos la famosa orina simple, ¿sí? El parámetro de la orina. Eh, Esta orina simple mide varias cosas también de la orina, como la densidad urinaria, la capacidad de concentración, ¿sí? El pH urinario, que sabemos que el pH generalmente es de 4,5, la presencia de proteínas, de glucosa, cuerpos cetónicos, sedimentos urinarios como células, cilindros, cristales o bacterias que van a ayudarnos a llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Voy a hablar un poquito más detalladamente de cada uno de ellos, ¿verdad? La densidad urinaria generalmente es la que va a medir ahí prácticamente la coloración, por decir así, de la orina, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar a ver que si el paciente está en un grado de deshidratación, ¿sí? Ya sea leve, moderada o severa también, ¿sí? A través de la densidad. El pH urinario generalmente ya nos ayuda a ver si el paciente está con alguna infección, ¿sí? Porque cuando altera el pH del paciente, por debajo, perdón, por arriba del 4,5, que se llama alcalínico, probablemente sea por la presencia de bacterias. Entonces ahí ya tenemos así una hipótesis de que puede tratarse de una infección urinaria, ¿verdad? Luego tenemos las proteínas. No es normal que esté presente proteínas en la orina. Generalmente esto debe ser reabsorbido en la filtración glomerular,
pero si encontramos proteínas presentes, ya sabemos que también hay una alteración en la filtración glomerular. Y acá tenemos, cuando hay un aumento de proteínas, tenemos lo famoso la síndrome nefrótica, perdón, que es la presencia de proteínas en la orina, ¿verdad? Que da la característica de una orina más oscura y el paciente presenta síntomas clásicos de síndrome nefrótico, ¿verdad? Y luego tenemos glucosa. La glucosa, ese es un dato muy importante. En pacientes diabéticos generalmente siempre están presentes, ya que sus cifras de glicemia siempre están por encima. Pero acá en la filtración renal tenemos un receptor que es SGLT2. Este receptor generalmente se activa y comienza a perder o liberar glucosa a partir de niveles de 180 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, cuando llega hasta una persona que no es diabética, cuando llega su glicemia a 180, comienza a perder glucosa a través de la orina. Entonces, un paciente que tiene una glicemia por encima de 180, independientemente sea o no diabético, comienza a liberar lo que sería la glucosa en la orina. Entonces, este es un dato importante también para que vayan ya viendo que el paciente tiene una cifra elevada de glucosa. Pero es importante y cabe resaltar que no es un método diagnóstico para hacer un diagnóstico como la diabetes mellitus, ¿verdad? Pero sí una sospecha de que podía ir desencadenando con el pasar del tiempo, ¿verdad? Luego tenemos cuerpos cetónicos, que el cuerpo cetónico generalmente es el producto de la formación de ATP, pero a través de la gordura, ¿verdad? Entonces, esto generalmente es algo que en pacientes principalmente que tienen la utilización de gordura, al en vez de utilizar otras vías para formación de ATP, y energía celular, comienzan a usar la gordura, ¿verdad? Y generalmente esto se da mucho en pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces, presencia de cuerpos cetónicos en pacientes diabéticos siempre va a estar presente, porque utilizan la gordura como hace la lipogénesis, ¿verdad? Comienza a utilizar ATP a través de la gordura. Y luego tenemos el sedimento urinario, que son la presencia de células, cilindros y cristales y bacterias que van a darnos otras características que no voy a profundizarme mucho por ahora para no extender mucho la clase. A ver, ¿qué más nos queda? Bueno, acá creo que hablé un poco más sobre la proteinuria en orina, generalmente uria, siempre todo lo que es proteinuria, eh, hematuria, todo es relacionado a lo que sería la orina, ¿verdad? Proteinuria, entonces, es un marcador clave de daño renal, porque ya mencionamos que la proteína no es para que esté presente en la orina. Y esto se hace con métodos, tenemos el método de las tiras, como puede ver, hay una imagen, volvemos un poco arriba, Fernando, por favor, una imagen más arriba, ¿no? Fernando, no slide 20, en el slide 20. Ahí, ahí tenemos la tira, que es la tira que se utiliza para el screening, para ver si hay la presencia de proteínas y la cantidad también. O también generalmente se le pide al paciente una recolección de orina de 24 horas y se va contabilizando ahí la cantidad de proteínas que están presentes, ¿verdad? Y también se hace una relación de proteínas con creatinina en una muestra aislada. Y acá tenemos los valores normales que deben estar presentes, ¿verdad? Y esa sería proteína. Albuminuria. Esto generalmente la albuminuria es muy común en pacientes diabéticos y hipertensos que tienen alteraciones con el tiempo, al pasar de los tiempos pierden su capacidad de filtración renal, ¿sí? Entonces comienzan a perder toda esta albumina y comienzan a tener fallos renales, ¿verdad? Con el tiempo. Y tenemos acá algunos estadios que están acá, ¿verdad?
el A1, A2, A3, dependiendo ya de la cantidad de albuminurias que se va a encontrar en los pacientes. Bueno, entonces para terminar acá la parte de las orinas, ¿qué evalúa el perfil renal? Generalmente el perfil renal evalúa lo que sería la filtración glomerular a través de la creatinina. Vimos también que está presente la urea, pero nuestro foco siempre va a ser la creatinina y la tasa de filtración glomerular, en donde vamos a ir controlando la orina, que cuánto orina el paciente por minuto durante un día, ¿verdad? Función tubular se mide a través de la densidad, que es la característica que se ve en las orinas simples, los electrolitos urinarios, que es lo que estuvimos mencionando, la integridad glomerular, que es para ver cómo está funcionando ahí, la filtración de proteínas y albuminuria, que no debe estar presente, y también el balance ácido-básico, ¿verdad? Que es la presencia de bicarbonato, que generalmente debe estar presente, el pH urinario, que sabemos que debe ser más ácido para que las bacterias no puedan ascender a la orina, al sistema urinario, perdón, y el balance hidroelectrolítico, que es donde van a estar ahí constantemente ser excretados o reabsorbido lo que sería sodio, potasio y cloro, ¿verdad? Entonces, terminamos entonces la clase, creo que me extendí, no sé hasta qué hora tenía Fernando. Comenzamos un poquito atrasado. Y está Fernando, no te escucho nada. A ver, a ver. eh, a ver si alguien me escribe en el... Bueno, Fernando, no te escucho nada. Habla un poco. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, algo que no quedó tan claro, pueden hacer por el comentario. No sé si Fernando me da un tiempito. Fernando, no te escucho, no, no estás ahí, no sé qué pasó. Eh, Espero que me hayan escuchado. Eh, ok, Fernando está sin audio, ¿verdad? No soy yo nomás que no le escucha. Bueno, chicos, espero que tengan un buen resto y vamos a estar viéndonos oportunamente. Buenas noches para todos.